Lo anticipábamos en nuestros principales títulos. Minutos antes de las 10 de la mañana, Mauricio Macri realizó una conferencia en donde, por supuesto, realizó varios anuncios y comentarios en relación a la situación del país. Entre otras cosas, mencionó que nos encontramos en crisis. También hizo referencia a cambios en los ministerios, también cambios en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y algo que realmente preocupó más a los argentinos fue la mención a no gastar más de lo que tenemos. Sobre este tema queremos compartir el siguiente informe. Luego de semanas de incertidumbre económica y tras 48 horas de negociaciones entre los aliados de Cambiemos en Olivos, el presidente Mauricio Macri difundió un mensaje de 22 minutos que se grabó en el Salón Blanco de la Casa Rosada. ¿Se acuerdan que hace casi un año convoqué, inmediatamente después de las elecciones de medio término, a los principales dirigentes de todo el país para comprometernos a trabajar juntos en 3 consensos básicos? Así los llamé, sin los cuales es muy difícil que podamos crecer. El primero es avanzar hacia un equilibrio en las cuentas públicas, porque no podemos gastar más de lo que tenemos. Hacerlo nos lleva a tener más inflación y pedir más plata prestada. Lo segundo es poner el trabajo formal, trabajo de calidad, como eje de nuestro camino de desarrollo. Y el tercero, construir un Estado sin corrupción. Todo lo que nos pasó en estos días muestra que esos consensos son más urgentes que nunca. El jefe de Estado reiteró en 2 oportunidades que el país está en emergencia y en virtud de ello anunció que se reducirá el gabinete a menos de la mitad y que se adoptarán medidas para llegar antes al equilibrio fiscal. Conociendo este panorama, llamamos al fondo y les explicamos la nueva situación. Y el fondo accedió a hacer un nuevo plan. Hoy, nuestro equipo viaja para allá para tratar de llegar a un acuerdo lo antes posible. Estamos viendo los detalles técnicos que van a estar listos en días. Y esto va a permitir despejar definitivamente cualquier duda sobre nuestro financiamiento en 2019. Lo que tenemos que enfrentar es un problema de base, que es no gastar más de lo que tenemos. Y creo que los argentinos, creo que en todos nosotros, ha crecido la conciencia de que no podemos seguir gastando más de lo que tenemos. Vivir por arriba de nuestros ingresos y mucho menos convivir con la corrupción. Tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos para equilibrar las cuentas del Estado. Este es un proceso y en ese proceso todavía faltan muchas decisiones para que lleguemos a ese equilibrio. El mensaje tuvo un condimento de carácter estrictamente personal. El presidente dijo que los últimos 5 meses fueron los peores de su vida, luego del secuestro que sufrió en 1991, y prometió: esta crisis no es una más, tiene que ser la última. Y sepan que no me van a encontrar del lado de los que por poder o por dinero hipotecan el futuro del país. No me van a encontrar del lado de los que especulan pensando en la próxima elección. Me van a encontrar del lado de los que dejan la vida por ustedes. Para mí no es fácil. Quiero que sepan que estos fueron los peores 5 meses de mi vida después de mi secuestro. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, brindó detalles sobre las medidas económicas en una conferencia de prensa. Mencionó que la asignación universal por hijo se pagará como siempre, pero los beneficiarios recibirán un adicional de 1.200 pesos en septiembre por cada chico y 1.500 pesos en diciembre. Habló del refuerzo alimentario, mencionando que el gobierno destinará fondos adicionales de refuerzo alimentario a los comedores escolares de todo el país. Como tercer punto habló de precios cuidados. La ministra Stanley instruyó al ministro de Producción Dante Sica para ampliar de 490 a 520 productos que están contemplados en la canasta básica en la lista de precios cuidados. Habló también de los créditos Argenta, acordando con Producción ampliar la oferta y volúmenes de los créditos Argenta destinados a sectores bajos para acceder a electrodomésticos y otros tipos de necesidades. Se refirió también a la transferencia de fondos. Desarrollo Social transferirá a las provincias más fondos de asistencia social, tal como está contemplado en el acuerdo con el FMI. Quiero hablarle a los argentinos, a los que nos están mirando preocupados, con angustia,
no solo a los mercados. Quiero decirles que estén tranquilos, que este equipo está dejando todo en la cancha para que la Argentina salga adelante y que vamos a salir fortalecidos de esta situación, porque vamos a salir con una situación fiscal sólida, habiendo corregido ya buena parte de nuestro desequilibrio externo, y vamos a estar dando los pasos para ya sí avanzar decididamente hacia el desarrollo y hacia derrotar la pobreza. Bien, sobre este tema también estuvimos dialogando con el contador público Matías Lapadula, quien hace referencia a la situación económica del país, pero viéndola cómo se vive desde aquí, desde la ciudad de Río Grande. Entre algunas cosas, remarca que el gobierno nacional genera desconfianza tanto en el mercado interno como en el externo. Y también hizo referencia al pedido que hará Duhovne al FMI. El problema fundamental que existe hoy es de desconfianza. Y esa desconfianza no tiene que ver con las medidas que tome este gobierno en particular, porque uno puede estar de acuerdo o no, tener una opinión en cuanto a las medidas económicas absolutamente diferente. Pero lo que ha sucedido es que este gobierno dice yo no voy a hacer esto y a la semana lo hace. Entonces, el gobierno dijo, va a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, no vamos a intervenir en el mercado cambiario, porque está dentro del acuerdo. A los 10 días hay una corrida cambiaria y lo primero que hace el Banco Central es salir a vender divisas. Entonces, eso crea un absoluto desconcierto, porque si yo digo esto no lo voy a hacer y lo terminan haciendo, bueno, obviamente va a haber una desconfianza. Yo estoy de acuerdo que se pongan nuevamente retenciones a aquellos sectores exportadores que tienen una superutilidad. Estoy absolutamente de acuerdo. Y si el gobierno lo hace, me parece bien. Pero hace 20 días dijo que eso no lo iba a hacer de ninguna manera y hoy se está estudiando. Entonces son este tipo de cuestiones de idas y vueltas del equipo económico lo que genera una desconfianza tal que hace que sucedan estas cosas. Y es muy difícil recuperar la confianza una vez que se pierde, sobre todo con las mismas personas. Entonces, por eso yo veo o se lee que desde muchos sectores están reclamando un recambio del equipo económico. Y eso tiene que ver con eso, no importa cuáles vayan a ser las medidas que se anuncien, sino que cuando se pierde la confianza en determinada gente que están, los que son el equipo económico, es muy difícil de recuperar aunque se tomen las medidas adecuadas. Yo creo que es muy complejo y que el gobierno se ha metido solo en este problema y bueno, esperemos que encuentren la solución lo más rápidamente posible. La realidad es que lo que se está haciendo y pidiendo al fondo es el adelanto del dinero que ya estaba comprometido para los 2 años siguientes. Esto es tapar un agujero hoy, pero lo vamos a tener el año que viene y el siguiente. Entonces, acá lo que hay que solucionar es la cuestión de fondo, que es sin ninguna duda para el país la falta de divisas, que se van divisas del país y no ingresan. Entonces, acá hay que tomar las medidas que solucionen ese problema. Viene muy bien que el Fondo Monetario adelante el dinero que hoy no tenemos, pero lo que tenemos que hacer es corregir las cosas para que tampoco lo tengamos que pedir el año que viene, porque si no esto entramos en una espiral de que necesitamos cada vez más, y esto ya lo vivimos, o sea, pedimos un préstamo, nos lo dan, se solucionó el problema, el mes que viene vamos a tener otro y también lo vamos a solucionar, pero estas soluciones son cada vez más caras, cada vez más costosas, y llega un momento que te dicen, no, hasta acá te presto, y ahí es donde todo estalla. Entonces, obviamente que el Fondo Monetario acceda a adelantar este dinero que ya estaba comprometido para el año que viene, va a parar la corrida cambiaria y nos va a dar un poco de tiempo para abocarnos a solucionar los otros problemas. Pero si no lo solucionamos, vamos a estar en el mismo problema el año que viene. Bien, agradecemos por supuesto al contador Matías Lapadula, quien brinda su punto de vista desde su profesión. Sí, realmente un tema que preocupa a muchos argentinos y queríamos por supuesto tener una mirada desde aquí, desde la provincia de Tierra del Fuego. Sobre este tema también estuvimos hablando con el senador nacional, José Nato Ojeda, que hizo referencia a un llamado, a una sesión especial para este miércoles.
Entre algunos de los temas, por supuesto, va a estar un tema que fue mencionado por el presidente Mauricio Macri y también por Nicolás Dujovne, el ministro, y tiene que ver con las asignaciones familiares. Sobre este tema hablábamos, como les decíamos, con el senador nacional, José Nato Ojeda. Bueno, nosotros creo que como la mayoría de los argentinos vemos que hay situaciones que lamentablemente el gobierno nacional no las puede controlar. Creo que la corrida cambiaria de la semana pasada ha sido terrible para el bolsillo de todos los argentinos. Que cambie de alguna manera esta tendencia de que cada vez nos cueste más vivir a los argentinos, que se tomen decisiones que hagan a que haya crecimiento en la Argentina y no siempre hablando de hace meses solamente de ajuste, porque entendemos que una forma de dar vuelta también la situación es produciendo más. Si la Argentina no vende sus productos afuera, si la industria no crece, vamos a seguir siempre en el mismo camino, en el camino de tener que endeudarnos cada vez más. Nosotros vamos a seguir trabajando en lo que venimos. El miércoles tenemos un pedido de sesión extraordinaria con cuestiones que tienen que ver con el bolsillo de los argentinos, como son las asignaciones familiares. Y también vamos a plantear cómo sigue el tema de que hay mucho run en cuanto al pago en los salarios y en las asignaciones de la zona desfavorable, que en muchos casos llega al 40-50%. Estamos preocupados por esto. Posiblemente vaya Marcos Peña el día miércoles a hacer su presentación en el Senado y bueno, sobre estas cuestiones le queremos preguntar. Bien, tema que estaremos siguiendo de cerca, por supuesto, tema preocupante para todo el país, para toda la provincia, pero vamos a hablar de fútbol. ¿Les parece? Boca goleó a Vélez, se impuso por 3-0, como decíamos, en la Bombonera. Luego de 2 fechas sin victorias, ya se acomodó en la tabla de posiciones. El encargado de abrir el marcador fue Cristian Pavón, quien a los 13 minutos del primer tiempo aprovechó un gran pase de Wanchope Ávila y marcó el primer tanto. 5 minutos antes de irse al descanso, llegó una de las grandes polémicas de la noche cuando Carlos Tevez cayó dentro del área y el árbitro Echenique sancionó penal de Gastón Jiménez. Fue Edwin Corona quien se hizo cargo de la ejecución. Bueno, no falló. La última gran emoción del encuentro se vivió a los 46 minutos de la segunda etapa. El colombiano Sebastián Villa marcó el 3-0 y cerró de esta manera las persianas del encuentro. Con este triunfo, el Ceneice se puso a 3 unidades de Racing, el único líder del torneo argentino. La próxima fecha visitará a Argentinos Juniors y luego se viene el Superclásico, así que vamos a ver qué pasa. Boca, por el momento, se puso a 3 puntos con un 3-0 ante Vélez. Nosotros con esta información, muy pero muy rápidamente les proponemos la última pausa. Al regreso vamos a estar hablando con Néstor Viera y por supuesto, compartiendo más información. Ya volvemos.